inicio a la cuarta sesión sobre la resolución CREC 015 de 2018. Entonces, ingeniero, bienvenido, buenas tardes y el auditorio es suyo. Pues muy buenas tardes, Fernando, buenas tardes a todos. Oscar, buenas, Camilo. Juan, buenas tardes. Veo a Nelson Fonseca, que hace años que no tenía noticia de Nelson, a Víctor Jiménez también está. Sí, señor, qué bonito encuentro. Sí, señor, qué bueno. Felicitarte porque te ha ido muy bien. Ahí vamos en la lucha, Nelson, haciendo consultoría en la calle ya 12 años, aquí afuera del país, gracias a Dios. Víctor también un gustazo, Víctor, saludarlo, hace rato que no nos vemos. Felicitaciones, Camilo. Gracias, Nelson. Entonces, esto también nos ayuda para eso, ¿no? Poder saber uno de la gente y poder tener contacto con la gente. Bueno, nosotros voy a compartir la pantalla, ¿cierto? Ya habíamos abordado el tema de la inversión, habíamos abordado el tema de la OM, ¿cierto? En lo que tiene que ver con inversión, pues vimos una cantidad de detalles, nos fuimos hasta el detalle para establecer cómo es que esta metodología valoró los activos considerando sus diferentes momentos de entrada en operación. Digamos que no fue un ejercicio en el cual nos fuimos en realidad con la vida útil real, pero pues al menos quedaron unos rangos, ¿cierto?, que fueron hasta el año 2007, entre el 8 y el 17, y lo que es posterior. Toda la inversión valorada, dependiendo del tipo de activo y dependiendo del rango, quedó constituyendo lo que se llama la base regulatoria inicial de activos, o el valor de la empresa en realidad, que el regulador le da a los activos. Y todo eso lo llamamos el BRAE 0, ¿cierto? Eso en cuanto a inversión vieja. Luego vimos los factores, digamos, cómo castigaban el capital que ya se había depreciado, que no, en realidad el castigo es pequeño. Pudimos ver adicionalmente el plan de inversión, donde establecimos que el plan de inversión debe contener una clasificación de los proyectos por tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, que los tipo 1 y tipo 2 eran proyectos que se dan por crecimiento de la demanda, mientras que los tipo 3 y tipo 4 son proyectos que se dan para el tema de calidad y gestión de pérdidas. Y mirándolo de forma vertical, este cuadrito, los proyectos tipo 1 y tipo 3 son proyectos que requieren reponer un activo que ya existe y por lo tanto no generan o no producen un incremento en el AOM, mientras que los proyectos tipo 2 y tipo 4, o sea que no tienen que ver nada con reposiciones, sí remuneran el AOM. Entonces, eso, digamos, en el plan de inversión, vimos los detalles ya de las fórmulas en cuanto al ajuste para saber si la empresa hizo o no hizo. Vimos el concepto del RC, tanto el RC de los activos viejos, que se llama el RCBA, o la componente que se va pagando año a año por depreciación, tanto para lo viejo que es este RCBA como el RCNA, que es de los activos nuevos. Vimos el concepto del BRAFO, ¿cierto?, que es los activos que van saliendo de la base regulatoria de activos y por lo tanto no hay que remunerarlos, mientras que en el pasado recuerden que en el periodo tarifario, si salían algún activo, pues eso era transparente para el regulador, ahora sí le va a afectar directamente la remuneración, ¿cierto? Vimos cómo se establecía ya el ingreso anual, ¿cierto?, de la parte de activos, siendo la base regulatoria, o sea, la suma de lo que tenga yo en un momento dado, que sería mi BRAE 0 ya depreciado, más lo que esté en mi plan para el año correspondiente, todo esto multiplicado por un R, como una especie de préstamo que le hace el inversionista al usuario y le paga esa tasa R, que no es otra diferente al WACC, más lo que le va pagando por la depreciación, que es el RC, y la componente de terrenos, que es una especie de arriendo, que es del 6,9%, valorado con valor catastral, valga la redundancia, y las áreas establecidas con áreas típicas de las unidades constructivas, ¿cierto? Eso grosso modo, pues como para las personas que de pronto no habrían estado. Lo vimos también el tema de gastos de administración, operación y mantenimiento, donde se pudo establecer que hay una discriminación
de la remuneración del AOM entre el AOM que se le paga por el BRAE 0, o sea, por los antiguos activos, y lo que es los activos nuevos. Y en los activos nuevos, pues la CREC no se complicó la vida y simplemente dejó para los niveles 4 y 3, niveles de tensión 4 y 3, dejó el 2% y para niveles de tensión 2 y 1 el 4%. Y para esos activos que entran por lo que llama plan de expansión de cobertura, les dio un delta de incentivo del 6.6%, pero que deben ser proyectos que estén aprobados e incluidos dentro de lo que se llama el plan de inversión en expansión de cobertura, ¿cierto? Eso es así. En lo que tiene que ver con la base antigua, vimos que le daba dos opciones a la empresa de establecer una AOM como un porcentaje de los activos viejos o como un promedio de lo que había demostrado o le habían remunerado en el periodo 12-16. Eso se establecía un valor. Y por otra parte, simplemente con el AOM demostrado, afectado por un factor de eficiencia, el máximo de estos valores es el valor que se le reconoce como AOM para los activos viejos. Bueno, y ya después entramos en más detalles, ¿cierto? Para ver pues un poquito los tiempos. Vimos el concepto ya de ingreso mensual, ¿cierto? Que es simplemente el ingreso por activos, ya no dividido en 12, sino por un factor de mensualización, y la parte de AOM, que es el ingreso de AOM, que incluirá la suma del AOM por lo viejo y lo nuevo, dividido en 12, pero con la resta de unos ingresos que tenían que ver con la gestión sobre energía reactiva, la gestión sobre contratos de respaldo y la gestión sobre contratos reactiva, contratos de respaldo, y me falta una, a ver quién se acuerda, la tercera, ¿cuál era? MUNS, migración de usuarios a nivel de tensión superior. Cuando un usuario cambia a un nivel de tensión superior, el usuario tiene que hacer un pago, ¿cierto? Un pago de una especie de prima para poder migrar, irse a un nivel de tensión superior. Esas tres cositas actúan como una resta, o sea que disminuyen el ingreso de la empresa. Disminuyen el ingreso de la empresa, por lo tanto le disminuyen al usuario sus cargos, ¿cierto? Bueno, vimos pues ya al detalle el tema del ingreso anual por inversiones, que de alguna manera es repetir algo que ya se había visto en la parte de inversión, la parte de gasto de AOM, que también ya la nombré, los carguitos que estaba refiriendo que se le restan al ingreso del operador, que es lo que él recibe por el respaldo, lo que recibe por las MUNS y lo que recibe por reactiva. Entonces, la mitad de esa plática se va a reducirle el ingreso del año siguiente. Y eso es un tema de productividad. Y vimos el concepto de AIM como una plata que la empresa tenía que devolver al usuario o una plata que el usuario tenía que entregarle a la empresa, que se calcula como la diferencia entre el ingreso que tuvo la empresa real después de abril del 2019 hasta la fecha en que le empiecen a aplicar la nueva resolución de cargos, y esa diferencia pues se paga en 12 cuotas. Por eso una formulita que ven ahí habla de AIM como la diferencia ingreso 0.15 menos ingreso 0.97 dividido en 12, o sea, le van a pagar eso que se le dejó de pagar o que se le pagó de más en 12 cuoticas, ¿cierto? Más el tema de mantenimiento. Entonces, así es para todos los niveles de tensión, el concepto es el mismo. Aquí tal vez me faltó hacer un tema súper importante que vale la pena nombrar. Si ustedes van y abren la resolución 15 y buscan esta formulación, no la van a encontrar. Esto no lo van a encontrar en la 15 porque esto lo sacó en la CREG en una resolución posterior. La CREG sacó después de la 15 varias resoluciones modificatorias, entre esas la 85 del 2018 y luego la 36 del 2019. Y esa 36 es la que contiene todo este desarrollo que es posterior y que de alguna manera pues sorprendió a las empresas. Pero hay otra resolución que resulta importante, que es la resolución 10 del 2020, o sea, fíjense, del año pasado. Y esas resoluciones tienen que ver con todo el proceso que se surtió frente a Electricaribe, ¿cierto? Acuérdense que Electricaribe fue intervenida en el año 2016
la superintendencia, para solucionar el problema, organizó un proceso, qué pena, en el cual excindió la empresa, ¿cierto? Una parte se le adjudicó a EPM con una empresa nueva que se llama Afinia, y la otra parte se le adjudicó a lo que son los actuales propietarios de Empresa de Energía de Pereira, que es Aire, ¿cierto? Aire. Y en el marco de los direccionamientos de política que dio la ley del plan en el 2018, se estableció un marco regulatorio transitorio para estas dos empresas. Entonces, quien quiera ver ese detalle, está en la resolución 10 del 2020, y les voy a nombrar como los aspectos más importantes de esa resolución, porque pues es parte de una capacitación. Algún día ustedes van a llegar a asesorar a una empresa de esas o a ser trabajadores, en fin, y sí les resultaría útil entender y conocer un poquitico, al menos desde el punto de vista conceptual, de lo que sucedió ahí, ¿cierto? Entonces se les dan las gabelas a esas empresas, en el sentido de que les corren todo el horizonte, digamos, del periodo tarifario, ya no va desde el 2019 hasta el 2023, sino que queda corrido 2 añitos, siendo el primer año del periodo tarifario 2021, y entonces iríamos hasta el 2025. Pero hay más cambios, además, adicionalmente, a darle este tiempo para que ejecuten su plan, que es más largo que el de las otras empresas. Les incrementan el AOM para el primer año en un 20%, y en los otros años les hacen una comparación del gasto que en verdad tuvo la empresa frente a ese 20%, para saber si le mantienen esa gabela o no se la mantienen, para que en el año 5 ya le apliquen todo, con todo rigor, lo que está en la resolución 15, ¿cierto? Y es simplemente coger para el periodo 2012-2016, como ya lo vimos, los gastos, y establecer todo ese proceso del AOM objetivo o el AOM inicial, y con eso establecer el AOM base. O sea, pero le dan un tiempo relativamente razonable, que son 4 años en el cual la empresa tendría, o las empresas tendrían, una remuneración adicional. En inversión no les dieron mucha gabela, en realidad, pero en la parte de pérdidas sí les dieron una gabela muy, muy importante. Y es que a partir de que estas empresas presentaran su solicitud y que la CREC hubiese abierto el expediente tarifario, o sea, los hubiera notificado de que había recibido la información de solicitud de ingresos, a partir de esa fecha le hacían un proceso retroactivo sobre la variable PR. No nos olvidemos, la primera sesión de esa charla vimos todo el desarrollo de la fórmula tarifaria, que es muy bonito y muy extenso, pero que vale la pena tenerlo claro. Y ahí vimos esa variable, la variable PR, que me paga prácticamente las pérdidas por producto, o sea, el G, desde el nivel de tensión en que está el usuario hasta el STN, y las pérdidas en el STN, ¿cierto? Entonces, esa diferencia de ingreso por lo que la empresa solicitó y lo que la empresa le aprueben, esa diferencia se la van a hacer retroactiva. O sea que si las empresas presentaron sus solicitudes en junio del año pasado, van a haber 12 meses de retroactividad que le permitirían gestionar con mayores recursos todo el tema de pérdidas en el Caribe, ¿cierto? ¿Qué más tiene el proceso transitorio? Pues tiene algunos elementos de la parte comercial que también vale la pena referir, como lo es el hecho de incrementarle el costo base de comercialización, que no es nada diferente a el costo de emitir una factura, el costo eficiente, porque la CREC siempre pues tiene que referir costos eficientes, en un 20% respecto a lo que le estaban remunerando a Electricaribe, y agregarle 300 puntos básicos sobre el nivel de riesgo en la atención de usuarios en mercados ubicados en zonas especiales. No olvidemos que las zonas especiales son barrios subnormales, zonas rurales de difícil acceso y zonas de difícil gestión por intervención guerrillera o orden público, en fin. Entonces,
sobre esas áreas se les da un riesgo adicional y para esta empresa estaba en 17%, se le incrementa prácticamente a un 20%. Entonces son esos elementos que me parece que también valía la pena que los tuvieran. Bueno, vimos en la sesión pasada también todo el concepto de los DTs y el CD, ¿cierto? Donde el CD es la parte que me remunera los activos de un nivel de tensión y el DT es ya lo que yo le cobro a un usuario, ¿cierto? Por estar conectado en un nivel de tensión. O sea que el DT, que es el que llamamos cargo por uso, mientras que los CDs los denominamos cargos de un nivel de tensión, acumulados van formando lo que un usuario va a pagar en su tarifa, ¿cierto? En particular abordamos el tema del nivel de tensión 4. No nos olvidemos que en nivel de tensión 4 hay dos STRs, el de la costa y el del interior, que esos STRs tienen multipropiedad, por tanto en cada STR hay una estampilla, ¿cierto? Hay una estampilla, pero tiene una particularidad, ¿cierto? Y es que en realidad el tema pérdidas hace que el mundo sea un poquito complejo, por eso esa formulita que está aquí, que dice factor para referir las medidas al STN, y es porque como cada empresa tiene un nivel de pérdidas que sale de un balance y es diferente entre empresas, entonces hace que cuando vaya a repartir plata o vaya a establecer la estampilla de cada STR, yo tenga que sacar un ajuste en esos niveles de pérdidas y ese ajuste lo hago por los niveles de ingreso que cada empresa tendría, que es lo que está diciéndome la formulita donde dice P4RMT, ¿cierto? Es ese ajuste, ¿cierto? Y así, digamos, se hace para cada uno de los operadores de red. Todo el tema de STR dijimos que lo liquida, ¿cierto? Lo liquida XM con esta formulita que estamos presentando acá, que no es otra cosa que la demanda comercial de cada comercializador que está ubicado en un STR R, en un mes M y para una comercializador I. O sea, al final a cada comercializador se le liquida un cargo o una plata que le debe al sistema, ¿cierto? Por ingresos de nivel 4 o por cargos de nivel 4, que está determinada como su demanda comercial por esta formulación que está ahí dada, y si se dan cuenta, pues no es otra cosa que la proporción de ingreso ingreso en la parte de STR donde esté ubicado, ¿cierto? Sobre el nivel de ingreso de todos los operadores de red de ese sistemita, pero más un IMC, que es el ingreso en las convocatorias, porque ese ingreso en las convocatorias se liquida aparte, ¿cierto? Que es la fórmula que vemos en la partecita de abajo. Entonces, pero eso lo liquida el LAC. El LAC es una de las dependencias de XM que hace la liquidación y administración de cuentas de todo lo que tiene que ver con redes, o sea, STN, STR, e inclusive en esta resolución 15, el LAC es quien establece los cargos de distribución, ¿cierto? Ya no son los mismos operadores de red quienes establecen los cargos, sino los van a establecer el mismo CND, ¿cierto? Perdón, el mismo XM. Muy diferente CND y XM. CND es una dependencia de XM, qué pena. Bueno. En cargos por uso del SDL, pues las fórmulas varían un poquito, ¿cierto? Porque ya no hago yo el ejercicio, ¿cierto?, de establecer la demanda comercial, ¿cierto?, para establecer el cargo, sino que lo que hago es coger un rezago, que es lo que ustedes ven en ese denominador que está ahí, un rezago, la energía de 12 meses, ¿cierto? Coger la energía de 12 meses y establecer, ¿cierto? Y establecer una energía de entrada al respectivo nivel de tensión. ¿Por qué 12 meses? Y en rezago, porque en realidad un operador de red, como no tenemos información del mes anterior, sería imposible tener esa demanda del mes M-1 y probablemente del M-2. Entonces lo que el regulador hace es tomar 12 meses, o sea, un año de energías, pero para... Este es un ingreso regulado, pero con información histórica rezagada. O sea, fíjense que ese M-14
a M-3, a medida que yo vaya pasando los meses, se me van corriendo, ¿cierto? Se me van corriendo, se me van corriendo. Entonces, las variaciones de la demanda, de alguna manera, sí afectan a la empresa. Una metodología de ingreso regulado pura es la del STR. Fíjense que yo le cojo a la empresa demanda comercial y pare, con eso es que determino yo los cargos. Aquí no. Aquí voy con unas demandas anuales rezagadas 2 meses, y eso hace que de alguna manera las fluctuaciones bruscas de la demanda se suavicen, y es un riesguito o no podría yo hablar de que aquí haya estrictamente una metodología de ingreso regulado, porque ahí sí estamos trasladando un riesgo a la empresa. El numerador no tiene otra cosa diferente que el ingreso mensual del operador de red, que deberá tener la parte de AOM y la parte de inversión, y este OJ3 no es otra cosa que cuando dos operadores de red están conectados, el que le entrega energía al otro tiene derecho a recibir los cargos de ese nivel de tensión. En este caso que estamos hablando de CD3, pues serían los cargos de nivel de tensión 3. Por eso hoy en día, digamos, la señal está dada, y es que al final del día cada operador de red atienda a sus usuarios y independice redes, ¿cierto?, de otros operadores de red. Esto además por un tema, más adelante lo vamos a ver cuando veamos reactiva, que en general eso abre demasiada problemática, y entonces cada quien prefiere atender a sus usuarios y no tener que pagar reactiva o pagar este OJ3, en fin, ¿cierto? Bueno, para el nivel de tensión 2 es algo muy equivalente, no me entro a detallar tanto, pero miren que aquí en el nivel de tensión 2 yo les decía en la sesión pasada, hay una particularidad, y es que el cargo de nivel de tensión 2 incluye la remuneración de un pedacito de energía que podría estar viniendo directamente de otro nivel de tensión, ¿cierto? Entonces, eso nos lo aclaró un poquito, también nos ayudó ahí Luis Miguel. A mí, vuelvo y repito, no me gusta ese CD3.2, ahí no me gustaría más bien una fórmula que sea independiente para cada cargo, pero pues así es. Este CD3.2 no es otra cosa que la partecita del CD3 anterior, pero ponderada por la parte de energía que viene del 3 al 2, porque acordémonos que al 2 podría yo tener energía que viene de nivel 4, ¿cierto?, directamente, e incluso de nivel de tensión de STN, en San Mateo, en Tunal, no me acuerdo dónde más, pues tenemos transformación 230, 11.4, ¿cierto? 230, aquí en Bogotá, en Medellín también hay subestaciones con transformación 230, perdón, 230, 13.2, porque ya es 13.2, y en fin, entonces por eso pues este carguito, este pedacito del CD2 me incluye este pedacito de 3.2. Bueno, y en nivel de tensión 1 hacíamos una referencia, ¿cierto?, a que a diferencia de los otros niveles de tensión, me separa un cargo de inversión de un cargo por AOM. ¿Y por qué se hace eso? Porque en nivel de tensión 1 dijimos, el propietario de los activos de nivel de tensión 1 puede ser el operador de red, el operador de red y el usuario, o sea, una propiedad compartida, o solo el usuario. Si el usuario es el propietario de los activos de nivel de tensión 1, no pagará el CDI, o sea, no pagará la parte de inversión, mientras que si el usuario es propietario del transformador o de la red de baja tensión, solo paga el 50% del CDI. Si el usuario no es propietario de nada, pues tendrá que pagar todo el cargo de inversión. El detalle importante aquí, relevante, es que así el usuario sea propietario de los activos de nivel de tensión 1, tiene siempre que pagar el cargo por AOM. Pero así como siempre tiene que pagar el cargo por AOM, pues la empresa también, independientemente de la propiedad, tiene la obligación de hacer el mantenimiento a los transformadores de todos estos conjuntos residenciales o de todos aquellos que sean dueños de los transformadores de distribución y de las redes de baja tensión. O sea, esa responsabilidad no se la puede transferir nunca al usuario, porque el usuario no tiene capacidad técnica para hacerlo. Entonces estaríamos comprometiendo un poquito la seguridad de los usuarios.
Ok, y ya, fíjate que aquí estamos calculando CDs, CD2, CD3, ¿cierto? Los CDs, que es lo que yo pago por cada nivel de tensión. Pero ya los DTs, como lo había dicho, fíjense, acá tenemos el DT3, DT2 y DT1, pues ya me incluyen la partecita. Una persona que está conectada en 3, pues tendrá un DT3. DT3, que es el cargo por uso. Mire, cada palabrita me marca la diferencia. El DT3, el cargo por uso de nivel de tensión de 3, que es el CD4, pero afectada por las pérdidas de nivel de tensión 3, porque el usuario que está conectado en 3, pues cuando le miden en su casa, ¿cierto? Ya le llegó la energía sin las pérdidas que a lo largo del sistema de transporte entre 4 y 3 se van a presentar. Por eso tengo que pagar la partecita del CD4, pero incrementada un poquito. ¿Cuánto es ese poquito? Pues el factor 1 sobre 1 menos PR3, ¿cierto? 1 sobre 1 menos PR3, sabiendo que PR3 es un porcentaje, póngale del 3%, pues sería coger el inverso de 1 de 0.97, ¿cierto? O sea que estaríamos pagando un factorcito adicional. 1 sobre 0.97, ¿cuánto nos da? Para mirar ese ejemplo, 1 dividido 0.97 igual 10392. O sea que el usuario está pagando un adicional del 3,09%, ¿cierto? Para el CD3, pues si el usuario está en el nivel 3, pues paga el CD3 pleno y se pagan unos carguitos que se llaman el DTCS3, que sería el cargo por calidad, ¿cierto? El cargo por calidad que tendría que pagar el operador de red para los usuarios que están en este nivel de tensión. En el nivel de tensión 2, pues Velve juega algo equivalente, ¿cierto? Se pagaría el CD4, ¿cierto? El CD4, pero el CD4 ya viene, fíjense que viene con 1 menos PR2, porque el nivel de pérdidas que hay entre el nivel de tensión 4 y el 2, pues es más grande que el que hay entre el 4 y el 3, y vuelve y juega lo mismo, ¿cierto? Si en 3 tenía unas pérdidas del 3% y en el 2 tengo otras del 3%, de qué sé yo, pues ya este factor sería 1 menos el acumulado de eso, ¿cierto? Y eso me va a dar pues mucho más de un 0,3, que es el factor que encontramos ahorita. Pagaría el CD2, pues obviamente porque está en el mismo nivel de tensión, incluyendo aquí que hay un detallito, el pedacito ese CD32 y los respectivos cargos por incentivo de calidad, ¿cierto? Y en el nivel de tensión 1, pues lo mismo, ¿cierto? Yo pagaría el CD4 ajustado por pérdidas, que es ese denominador 1 menos PR1, el CD2, pero también ajustado por las pérdidas entre el nivel de tensión 1 y 2, que llamamos el P1, el PJ1T, y los carguitos que ya vimos, el CDI1 y el CDA1, que es la parte de inversión y la parte de mantenimiento, más el respectivo cargo por incentivo de calidad, que ya lo miraremos con algún detalle. Y aquí está. Entonces, en lo que tiene que ver con calidad, tenemos dos componentes de la calidad, que es la parte de frecuencia de las fallas, que es lo que llamamos el SAIFI, y por la duración media de esas interrupciones, que es lo que llamamos SAIDI. Recuerden que en el tema calidad, nosotros hemos trabajado con una historia desde el año 2001 más o menos. La calidad, la primera regulación de calidad, si ustedes lo recuerdan, y creo que la mayoría son veteranos en distribución, eran el DES y el FES, ¿cierto? Que establecían unos tiempos por circuito. Se trabajaba con 4 grupos de calidad, dependiendo, yo siempre los he denominado un poquito diferente que lo hizo el regulador, y es el grupo 1 es un circuito que va por un área urbana, el 2 un semiurbano, 3 semirural y 4 rural. En realidad eso es más por el número de habitantes de la cabecera municipal por donde va pasando el circuito, pero yo siempre hablé así, en mis clases lo he denominado así, porque me parece que era más pertinente, ¿cierto? Eso era el DES y el FES, lo hacían por circuito, y cuando un circuito violaba
las metas que le habían establecido, empezaban unas compensaciones, tanto en frecuencia como en duración. Pero fíjense que era al circuito, a los usuarios conectados a un circuito, y cada grupo de calidad, de estos 4 grupos de calidad, pues tenían unas metas, ¿cierto? Luego en el año 2008, un loquito que estuvo allá en la CREC se inventó unos indicadores que fueron el IRAD y el ITAD, ¿cierto? Ese IRAD y ese ITAD tenían que ver con la energía no suministrada relacionada o como una proporción, expresada como una proporción de la energía vendida. El concepto como tal es muy atractivo, pero su aplicación era en realidad un poco más compleja que esto del SAIDI y el SAIFI. Y esa relación se empezaba a medir desde los transformadores de distribución. Se integraban todos los transformadores a lo largo de un circuito para establecer toda la energía no suministrada de un circuito sobre la energía efectivamente vendida. Se integraban todos los circuitos de un grupo de calidad y de esa forma se sacaba un indicador por cada grupo de calidad para sacar un promedio de todos los grupos de calidad y tener un único indicador de la empresa. Y eso era lo que se llamaba el IRAD. Y el ITAD era lo mismo, pero ya en el trimestre corriente, en cada trimestre. De esa manera la CREG establecía indicadores para cada trimestre. Y ese esquema estaba complementado por lo que se llama la compensación a usuarios peor servidos. O sea, aquella gente que su calidad está muy lejos, muy distante de la calidad media de la empresa, ¿cierto? Entonces se creó lo que se llamaba el índice de peor servido, que no era otra cosa que la relación entre el punto donde estaba ubicado un transformador de un usuario que estaba lejos de la calidad media y lo que se llamaba el IRAD, que era la calidad media, ¿cierto? Esa relación permitía que la compensación se incrementara y el usuario recibiera, digamos, independientemente de su nivel de consumo, lo que fuera, unas compensaciones, ¿cierto? Unas compensaciones. Eso talló, en realidad eso sí talló a las empresas un poco, porque además esos indicadores se amarraron con la remuneración de la OM. Y si la empresa iba deteriorando continuamente la calidad, se le iba bajando también la remuneración de AOM. Ese esquema a mí personalmente me gustó porque pues fue quien me lo inventé. A uno siempre sus hijos, por feos que sean, le gustan. Dice uno que son los más bellos del mundo. Pero en realidad este SAIDI y este SAIFI son indicadores más universales, debemos reconocerlo. Y además son los dos, frecuencia y duración, porque los dos tienen una relevancia en la prestación del servicio. Hay actividades industriales que una salida de unos cuantos segundos pueden dañar todo un proceso productivo. Entonces la frecuencia gana relevancia, ¿cierto? Entonces la calidad aquí se ajusta un poquito al esquema mismo de la 097 en el sentido de que trabaja, ¿cierto? Que trabaja con una calidad media y con compensaciones. O sea, ese concepto se mantuvo, ¿cierto? Ese concepto se mantiene. Entonces, este carguito por incentivos de calidad, pues tiene un incentivo por duración, un incentivo por frecuencia. El IPPFC no es una cosa más que indexar, un factor para indexar por inflación, menos las compensaciones, ¿cierto? Que se deben descontar si ya compensé, pues no tengo por qué quitarle a la empresa más o darle más. Y esos incentivos que están en pesos, pues se dividen en las ventas de un año determinado. Y esas ventas, pues las separa el regulador entre ventas del comercializador que está vinculado con el operador de red, que es el que llamamos incumbente, y las ventas de los demás comercializadores. El elemento IPPM-1, pues simplemente es
para poder ajustar por inflación, ¿cierto? Eso no tiene mayor dificultad. Ok. Voy a saltarme un poquito porque no quiero demorarme. Voy a saltarme un poquito. A ver. Es esa una gota. Esta, para seguir con la secuencia de cómo vamos, ¿cierto? Veamos un poquito quiénes son el SAIDI y quiénes son el SAIFI y cuál es el objetivo de esta resolución 15 en lo que tiene que ver con calidad, ¿cierto? Pero previamente tengo que hablar de algo súper importante y es que esos 4 grupos de calidad, ¿cierto? Esos 4 grupos de calidad en realidad tuvieron un ajuste, ¿cierto? Ya un estudio que hizo la Universidad Nacional a través de Horacio Torres y una firma que se llama Keraunus, no sé si la conozcan, estableció una metodología que me parece que es muy buena, donde cuento yo con 2 dimensiones. La primera dimensión, llamémosla X, y esa dimensión me va a medir el nivel de ruralidad. Y una dimensión Y que me va a medir el nivel de riesgo, que llamamos el IRF. De tal forma que ya no tengo 4 grupos de calidad, sino tengo 9 grupos de calidad. O sea, es más fino el ejercicio porque tengo 2 dimensiones, 3 por 3, 9, o sea que yo puedo, un usuario que es 1-1 sería un usuario urbano, donde urbano se considera los municipios con más o igual a 100.000 habitantes. Y al ser 1-1 querría decir que el índice de riesgo está por debajo de 22, ¿cierto? La resolución tiene un anexo espectacular, me parece que sí es un trabajo muy, muy grande que hizo la CREG, en el sentido de clasificar a cada municipio según las variables que Keraunus estableció en su estudio para definir el riesgo, ¿cierto? Entonces, un municipio que tiene un riesgo inferior a 22 se considera que es un riesgo menor, ¿cierto? Un municipio que está entre 22 y 45, un riesgo medio, y aquellos municipios que tienen un riesgo por encima de 45 ya se consideran de un riesgo alto. Y el tope pues es 100. Pero digamos que esta tarea la hizo el mismo regulador y en uno de sus anexos tiene cada municipio, ¿cierto? Cada municipio lo tiene clasificado en ese sentido, ¿cierto? Entonces, de 4 grupos de calidad pasamos a 9 grupos de calidad y tenemos 2 dimensiones, ¿cierto? El nivel de ruralidad y el nivel de riesgo. Y me devuelvo ahora sí un poquito. ¿Qué es el SAIDI y qué es el SAIFI? El SAIDI es la duración promedio año de un usuario. O sea, en promedio, cuánto ha estado por fuera un usuario. Y como la duración, en realidad nosotros hoy en día no contamos con medición a nivel del usuario, medición que me permita establecer la supervisión del voltaje en tiempo real. Eso no lo tenemos. Uno esperaría que cuando implementen el tema de medición con AMI y que a eso le pongan la función que denominó la CREG, el último suspiro, que es simplemente saber si hay voltaje o no hay voltaje, pues ese día sí podremos medir este SAIDI como Dios manda. Pero mientras tanto, pues se hace a nivel de transformador y con el vínculo red usuario, pues uno sabe a cada transformador cuántos usuarios está atendiendo la empresa.
y como el transformador sí Sí, ayer tiene estaba anunciando una esa en Nueva York, función pero que uy, me se ve permite impresionante, Lucho. supervisar su Pero no voltaje, la o al puedo menos ver la bien en el mayoría. reflejo porque Yo debe no estoy estar encima convencido del de que edificio, no la todos los veo ni por transformadores la tengan ventana de esa Daniel, pero medición veo el y los reflejo sistemas en de el edificio comunicación que me ese. permitan hacer ese Voy a llamar seguimiento, al Lucho para decirle que hay una nube pero espectacular deberían aquí que tenerlo usted no porque el puede salir regulador tampoco. se lo ha exigido. Pero bueno, Y además, no pues era para hay una serie decirle de medidas que se han cómo venido siguió. requiriendo a los operadores de red, como la instalación de Ah, bueno. sistemas de No, y lo otro es corte que supervisados y telecontrolados, en la, mínimo en la cabecera, quiere. y en 2 Ay, yo puntos casi me estoy adicionales en poniendo cada asquerosa, circuito. Charla. Tú uno pensaría que con todo este Ahorita tipo de tuvimos un medio medidas debate antes de que se uno comenzara tenga hoy en conectara día Camilo una Quintero, hágale pues. aproximación Pero venga, hacia le lo iba a que decir en es que realidad ve el pues como al usuario. mediodía llegó Vuelvo y repito, un no es lo que correo ve el usuario, de la porque además Junta el y al usuario final no me solo rindió las rato fallas en pidiendo más transformador, plazo. porque Yo podrían ya estar las contesté eso en fallas nombre suyo y le dije que en sí. baja tensión, las fallas en la misma ¿Aló? acometida, ¿cierto? Y esos ¿Sí tiempos me escuchó? probablemente no están incluidos, o probablemente no están incluidos Que como al mediodía llegó un en correo de la esta secretaria del estadística. tribunal De pidiendo tal más forma que el plazo SAIDI pues, es coger toda la estadística del transformador, de cada para resolver, transformador, para multiplicar entrar el tiempo el que laudo estuvo por arbitral. fuera por el número de usuarios que está conectado, sumar todo eso Yo no sé, y yo ya puse dividir que por sí o el no. número de usuarios que estuvieron en un Que año para ese determinado acuerdo ellos y habían dicho el plazo expresar inicial. eso en horas, ¿cierto? Venga, Y le pues. eso sería el Yo puse SAIDI. que sí, Si mal no que estoy, por hasta ejemplo, el en el 30 caso de... de Enel, están creo que del orden de 14 ¿Cómo? horas. Sin embargo, hay operadores de red que están por Ah, encima de sí. las 90 Entonces horas, yo puse que como sí, que creo que era hasta el el caso 30 de de junio. Caribe, ¿cierto? Que es Pero bastante era para dramático comentarle pensar que porque yo uno, fui haciendo en una carta promedio firmando en su usuario, nombre y mandando ¿cierto? eso Va a para que no tener vuelva a... más de 100 horas uno por fuera de Ah, servicio. ¿qué? Eso en cuanto al SAIDI. El SAIDI, pues el SAIFI Ay, es un cuelgue la ejercicio llamada. equivalente Ah, bueno, Lucho. y es la misma Ya estadística, pero ya estoy no con el tiempo, contestadito a sino eso. con el número de veces en que cada usuario está por fuera en un año. Y Pues eso es que yo dividido casi por no el número de entiendo usuarios, nada. pues me quedaría promedio usuario. Ahorita me estoy poniendo ¿Con qué cuidadora a ver. información se Bueno, establecen estos tranquilo. indicadores Chao. SAIDI y SAIFI? Se obtienen con la información del 2016. O sea, la CREC. Recordemos que este proceso fue un proceso extenso que inicia en el 2014 y cierra en 2018. Y entonces, pues cuando inició se hablaba por allá de información de 2014, 2012, creo que era. Al final del día la CREC puso 2016. Y con base en la información del 2016 se establecen los valores de referencia para este SAIDI y ese SAIFI, valores por empresa, y se les da la tarea a las empresas de que lleguen a mejorar un 8% anual, ¿cierto? Un 8% anual querría decir que tendríamos en 5 años, ¿cierto? Una disminución continua del 8%. Entonces, ¿eso qué porcentaje nos da? Nos daría 1 menos 8% elevado a la 5, ¿cierto? O sea, 0.92 elevado a la 5. Vamos a ver si esta calculadora nos da ese factorcito. O sea, tendría que reducir, si una empresa tiene 14 horas, ¿cierto? Tendría que reducir en los 5 años a 9,2 horas. Curiosamente, la meta de largo plazo para las empresas en lo que tiene que ver con SAIDI es de 2 horas año. O sea, que mire que lejos estaría. 2 horas año, pero que se deberían alcanzar en un lapso de 10 años. En un lapso de 10 años. Y esa mejora para los dos indicadores. Y esto es lo que llamamos calidad media, ¿cierto? Esto es lo que llamamos calidad media. Entonces, para cada grupo de calidad, ¿cierto? Se lleva adicionalmente una estadística, ¿cierto? Se llama una estadística. Y aquí viene un tema súper importante, es lo que tiene que ver con todos los esquemas que tengan que ver con variables que tengan un comportamiento medio. Esta grafiquita tiene en la línea horizontal representada la calidad
y en la línea vertical lo que llamamos el incentivo, ¿cierto? Fíjense que yo tengo una rayita roja donde está el crucero, ¿cierto? Y el crucero pues debería ser para cada indicador el SAIFI o el SAIDI que calculé con la información del 2016, ¿cierto? Ya en el 2018, perdón, el año 1 que es 19, en 2019, el Q sub 0 ya no debería ser las N horas que le medí en el 16, sino debería de ser el 92% de eso, ¿cierto? 92% de eso. O sea, si eran 10 horas, deben ser 9,2 horas, y ese sería el Q sub 0 para ese año. Y miren que hay un margencito hacia la derecha y hacia la izquierda. Entre más esté yo ubicado a la derecha, quiere decir que mi calidad es más mala, ¿cierto? Entre más esté yo alejado hacia la derecha, mi calidad es más mala. Y entre más esté cercano al eje vertical, mi calidad es mejor, ¿cierto? Tengo menos horas o menos frecuencia. Y el esquema de incentivos opera con una banda en la cual el incentivo no existe. O sea, si yo estoy sobre el rango del indicador para ese año y estoy justo en el valor, o estoy en un 0,05 hacia arriba o en un 0,05 hacia abajo, en ese ranguito que lo llamamos la banda de indiferencia, pues la empresa ni tiene incentivo positivo ni tiene incentivo negativo, ¿cierto? O sea que sus cargos, sus DTs van a ser lo mismo. Pero si la empresa tiene mejoras, o sea, nos estamos desplazando hacia la izquierda, que superan o que van más allá del límite del 0,5%, la empresa va a tener un incentivo que tiene un componente fijo y un componente variable. El componente fijo es esa lineecita horizontal punteada, ¿cierto? Y el componente variable pues va a ser la distancia entre esa línea punteadita y la línea con pendiente negativa, ¿cierto? La suma de las dos cosas será lo que vimos allá en la fórmula anterior, el incentivo bien sea por SAIDI o bien sea por SAIFI. Y en este caso, como estamos haciendo un supuesto de que hay una mejora de calidad, pues el incentivo sería positivo, o sea que serían platas que le están pagando adicionales a la empresa. En caso contrario, o sea que la empresa haya deteriorado la calidad tanto en SAIDI o en SAIFI y que ese deterioro haya superado un 0,5%, entonces la empresa empieza a tener un incentivo negativo que también tiene una componente constante y una componente variable. Y aplica, vuelvo y repito, para los dos indicadores, tanto el SAIDI como el SAIFI. O sea que una empresa podría tener un incentivo positivo en SAIDI y un incentivo negativo en SAIFI, o lo contrario, ¿cierto? O los dos positivos o los dos negativos, ¿cierto? Eso pues se presenta porque cada uno se mide de forma independiente y esta medición se hace trimestralmente. Ahora, aquí resalto pues lo que está en la parte derecha inferior de la diapositiva, y es que las metas de largo plazo en SAIDI son 2 horas año, o sea que dentro de 10 años se supone que todo el mundo debería llegar allá, y las metas para el SAIFI son 9 veces año. Yo, que siempre he sido muy criticón, diría entonces que la CREC no debió haber trabajado con el 8% de reducción, sino con una tasa que permitiera que, saliendo de los valores del 2016, en un lapso de 10 años llegáramos a 2 horas y a 9 veces cada sistema,
por lo tanto el 8% no sería constante para todos los operadores de red, sino sería diferente y sería más exigente para quienes tienen una menor calidad actualmente. Pero como yo no estoy en la CREG, esa crítica no pasa de eso, simplemente de ser una observación. Esto ya lo vimos, que son los grupos de calidad, que dijimos que pasamos de 4 grupos a 9 grupos con las 2 dimensiones, ruralidad y riesgo. Y veamos el tema de la calidad del servicio en lo que se llama el peor servido, pero que aquí lo llamaron calidad individual, ¿cierto? Calidad individual, que está medida, ¿cierto? Está medida para los 2 indicadores. Entonces, se supone que la empresa organiza, como está en la grafiquita ahí, la calidad de la gente que tiene menos calidad, ¿cierto? Más altos indicadores en SAIDI y en SAIFI, y los va organizando usuario por usuario, desde los más malitos hasta la gente que tiene mejor calidad, tanto en frecuencia como en duración. Y la gente que está en el percentil 15, yo la denominaría los usuarios peor servidos. Esa gente la tienen que compensar. O sea, ellos, independientemente del incentivo por calidad media, ellos deben recibir una compensación. Entonces, fíjense que el concepto es un poquito diferente que el de la resolución 097, pero en el fondo la estructura es la misma. Calidad media y usuarios peor servidos. Simplemente que aquí cambiamos el enfoque de cómo se mide el usuario peor servido. Aquí vale la pena resaltar que la calidad individual se mide por grupo de calidad. O sea, ya no tomo toda la empresa, sino tomo la empresa para cada uno de los 9 grupos de calidad en la medida en que la empresa atienda, pues, todos los grupos de calidad o los grupos que tenga, ¿cierto? Pues cojo la información separada y ahí hay otro detalle, pues, que no está dicho en esta diapositiva, pero que es importante que lo tengan en cuenta, y es que aquí no hay digamos, una meta como tal, ¿cierto? De los usuarios, sino que se trabaja con la información como referencia con la información del 2016 y la de cada año, ¿cierto? O sea, uno va clasificando cada año y va determinando estos 15% de mal servidos y haciendo la respectiva compensación. Ok, entonces la gente que está por encima del 15, pues no compensa, los que están por debajo del 15 en ser los peor servidos sí compensan. Y esa compensación tiene un detalle también que yo no comparto, pero que pues hay que asumirlo, ¿cierto? Y es que normalmente cuando uno habla de que a un usuario le ha racionado la energía, uno hacía un detalle muy importante, y es que valoraba esa energía no suministrada con costo de racionamiento, ¿cierto? Uno valoraba esa energía con costo de racionamiento. Aquí hay 2 diferencias que vale la pena tener en cuenta para quien tiene el ojo fino. El primero es que están remunerando esa compensación o la están determinando con una tarifa que sería un porcentaje del respectivo DT que paga el usuario. O sea, ya no es el costo de racionamiento, sino un porcentaje del D, ¿cierto? Un porcentaje del D, que va a variar con el tiempo. Hasta donde me acuerdo, para el primer año era como un 2, 4, 6 y 8, creo que son los valores que van saliendo. En mi opinión es poco bajo, pero fíjese que afecta todo el consumo del respectivo mes facturado, ¿cierto? Que eso es diferente porque en la 097 del 2008 solo se afectaba la energía promedio consumida en el periodo en que el usuario fue racionado. O sea que si bien se bajó la tarifa para hacer un porcentaje del cargo de distribución, en la parte de consumos se le incrementó. En mi opinión, es un tema conceptual.
yo hubiera preferido en realidad irme por la línea más clásica, que sería valorar con costo de razonamiento, ¿cierto? Eso es así. Bueno, pero tengámoslo presente, ¿cierto? Y pues, muy seguramente en sus facturas, si las revisan, debería indicarles cuánto les están compensando, si es que hay lugar a ello, y eso debería indicarle el porcentaje del D y el consumo que le están compensando. Aquí se habla de meses facturados porque algunas empresas, pues, en realidad tienen facturas bimensuales, ¿cierto? Eso ya está como en vía de extinción, pero al menos conozco una que todavía. Bueno, y adicionalmente les exigen a las empresas cumplir una serie de requisitos para que sean incorporados dentro de estos esquemas de calidad. Lo primero es, y es fundamental, es que debe haber una vinculación de cada usuario a la red. No tendría sentido, ¿cierto?, meter en un esquema de estos si ese vínculo usuario-red no existe. O sea, uno cuando le llega la factura, la empresa debe saber con toda precisión en qué transformador de media tensión está uno, en qué circuito está uno, o sea, el amarre cliente-red, pues debe estar actualizado. Y eso ni siquiera debería mandarlo la CREG. Yo no puedo hacer gestión de pérdidas si en realidad no conozco ese vínculo. Y ese vínculo tiene que estar actualizado. Muchas empresas no lo tienen. Por eso la CREG pues, lo pone como uno de los principales requisitos para poder aplicar el esquema de calidad. Luego tiene un requerimiento adicional en lo que tiene que ver con telemedición y control automático, que era lo que les estaba señalando, en elementos de corte y maniobra que estén instalados en la cabecera, un segundo equipo en por lo menos el 90% de los circuitos de nivel de tensión 2 y 3 y contar con un tercer equipo de telemedición que puede ser de corte o maniobra o telecontrolado. Las empresas fallan mucho en esto, ¿cierto? Fallan mucho en esto porque un equipo telecontrolado necesita en realidad tener un sistema de comunicaciones y la cobertura de nuestros áreas rurales en muchas ocasiones no es muy buena, ¿cierto? Entonces, tener una cantidad de equipos ahí tirados, ¿cierto? Y si en realidad no son telecontrolados ni tienen esas funciones, que a veces como que dice uno que tal vez tendría que entrarse primero a solucionar otros problemas y luego hacer estas inversiones. Si no, podría terminar pagándose inversiones que no van a tener en realidad un efecto operativo que permita reducir o permita mejorar la calidad. Esa es mi observación, la experiencia que yo he vivido con varias empresas, y es que tienen los equipos, los han instalado, pero que casi que es como tener un seccionador, equipos que pueden valer 65, 80 millones de pesos. Hay más requisitos ahí, ¿cierto? Hay otros requisitos, no los traje todos a colación, pero creo que estos son los más relevantes. Y hasta aquí pues está el tema de calidad, que es uno de los temas más bonitos, que me parece que es, si se quiere, sencillo, pero que creo que nuestro país tiene que hacer un esfuerzo muy grande en mejorar su calidad. Vuelvo y repito, tener 100 horas promedio usuario en un sistema no es realmente un servicio muy malo. Hablar de 14 tampoco es que sea tan bueno, más en una ciudad como Bogotá o como, en fin. Bueno, no le demos palo aquí a nadie, que no, esto no es para eso. Pérdidas de energía. Bueno, todos nosotros sabemos, ¿cierto?, que pues nuestros sistemas tienen pérdidas por naturaleza técnica y por aspectos que no son propiamente técnicos. En lo que tiene que ver con la parte técnica, pues las pérdidas están asociadas unas al efecto Joule, ¿cierto? Todo lo que es I cuadrado R,
otras están asociados a los campos magnéticos, ¿cierto? En los núcleos de los transformadores, o en general los núcleos de equipos que tengan campos magnéticos, por las pérdidas que se dan en los núcleos. Tienen tres componentes: las de histéresis, las pérdidas de corrientes cerradas y las pérdidas por magnetización. Entonces, esas tres pérdidas que casi nadie ignora, ¿cierto? Perdón, casi todo el mundo ignora, pero ahí están. Y aquí creo que se ha cometido un error. Cuando se hicieron las simulaciones para determinar los niveles de pérdidas de los sistemas, el consultor me parece que no fue muy juicioso en la forma como incluyó estas pérdidas. Y hay unas pérdidas que sí definitivamente fueron ignoradas y que creo que la mayoría de nosotros como ingenieros a veces las ignoramos, que son las pérdidas en los aisladores. Las pérdidas en los aisladores. Ustedes recuerdan cuando hacíamos diseño de líneas, cada platico de esos que va en una cadena de aisladores tiene más o menos unas pérdidas, depende de la calidad del aislador, pero las pérdidas podrían estar dadas entre 3 vatios a 5 vatios por aislador. Y si tú tienes un circuito trifásico con 10 aisladores en una cadena, entonces tienes 30 aisladores y 30 por 5 me da 150 vatios que estoy perdiendo todo el tiempo, porque además estas pérdidas no dependen de la cargabilidad, sino dependen del voltaje, y el voltaje normalmente está en un rango muy parecido al 100%. Y esas pérdidas, en algún momento, la verdad, la gente la cree, no se tienen en cuenta, y eso es grave, porque pues, primero es un tema de ignorancia como ingenieros, y lo segundo, un tema económico, pues porque afecta a las empresas. Y uno tiene que tratar de ser lo más justo en ese sentido. Veamos cómo se establecen las pérdidas en cada nivel de tensión. Para el nivel de tensión 4, esto fue un requerimiento que sí, en realidad, creo que apuntó a donde debía ser, y es que al ser los diferentes STRs estampillas de orden regional, no tiene sentido establecer pérdidas por fracción del sistema, cuando al final del día tengo que integrar eso, y como vimos cuando vimos la partecita de cargos de nivel 4, me toca entrar a hacer una serie de marrullas para tener un único nivel de pérdidas. En ese sentido, el llamado que hizo la CREG fue a establecer balances tal y cual se hace hoy en día en el sistema de transmisión nacional. Para un mes determinado, tú sumas todas las entradas, sumas las salidas, le restas las entradas a las salidas, y esa energía que se perdió, pues es el nivel de pérdidas que tengo en ese nivel de tensión. Eso es válido, pero requiere que haya un seguimiento sobre esos niveles de pérdidas y que haya de alguna manera un planeamiento de un tercero, que en este caso debe ser la UBME, que verifique que esos niveles de pérdidas no llegan a niveles demasiado altos, y que se haga la gestión respectiva cuando se requiera. O sea, instalación de equipos, normalmente compensaciones, o cuál de estas son las que más estarían relacionadas con el tema de pérdidas, o en su caso, pues duplicar de transformación o duplicar líneas, en fin, ¿cierto? Donde sea necesario. En nivel 3 y nivel 2, el regulador estableció que se sigue con los niveles de pérdidas técnicas que tienen estos niveles de tensión, y esos niveles de tensión pues se habían hecho una serie de simulaciones para cada operador de red, de tal forma que con esas simulaciones se determinaron unas pérdidas técnicas. No obstante, vuelvo y repito, ahí había unas falencias, y lo que la CREG estableció, abriendo un poquito la puerta para que se revise al detalle eso, fue que para estos dos niveles de tensión, las empresas que tenían niveles de pérdidas por encima del promedio nacional, más una desviación estándar, podrían hacer unos estudios de pérdidas
para tratar de establecer si esos niveles implican que la CREG les deba ajustar esos niveles de pérdida, ¿cierto? Pero les dijo, señores, les estableció unas condiciones muy estrictas, y es, si me va a pedir que le revise las pérdidas de nivel 3, por favor también me simula las pérdidas en el nivel de tensión 2, ¿cierto? Y la CREG sabe por qué lo hace, porque muchas empresas en realidad no tienen control de flujos entre estos dos niveles de tensión. Incluso a veces no los tienen entre nivel 4 y nivel 3, cuando el código de medida, que es una resolución del año 2014, la 038 del 2014, había establecido ya que esa medida debía existir. Las empresas, a veces, si no les ponen un auditor ahí al lado, no funciona. O digamos que algunas empresas, para no calificar a todo el mundo de la misma manera. En el nivel de tensión 1, ¿cierto? Por allá en el 2010 se hizo un estudio que estableció unos niveles de pérdidas técnicas, y la CREG lo que dijo acá fue, vamos a guiarnos por los niveles de pérdidas que se encontraron para cada operador de red en ese estudio, y adicionalmente voy a incluir un porcentaje de pérdidas no técnicas. O sea, bien que hay 4, 3 y 2, en general estamos hablando de pérdidas técnicas, ¿cierto? Ya en el 1, el regulador hace una reflexión y dice, ahí vamos a reconocer algo más, y ese algo más va a tener que ver con los kilómetros de líneas rurales aéreas en el nivel de tensión 2. Creo que no lo puse aquí en la diapositiva, pero así es. Ok, estas pérdidas así reconocidas son lo que se llaman pérdidas eficientes, ¿cierto? Las pérdidas eficientes. O sea que algún día los operadores tendrán que llegar a estos niveles de pérdidas. Bueno, pero se estableció otro concepto para cada año. Aquí tengo una grafiquita que me quedó muy mal dibujada, pero que simplemente es una curva que tiene una tasa de decrecimiento iniciando en un valor P sub 0, que no está señalado aquí, y que en un lapso de 10 años debería llegar al nivel de pérdidas eficientes, ¿cierto? Entonces aquí lo que hizo la CREG fue decir, hombre, yo le voy a reconocer un nivel de pérdidas adicionales, y esas pérdidas adicionales van a depender de los niveles de energía que se pierden en el nivel de tensión 1, y vamos a hablar de un factor de pérdidas FPI en el nivel de tensión 1, que se vuelve bastante importante. Más adelante tal vez tengo la tabla para mirar un poquito cómo funciona eso. ¿Qué pasa? Que yo en cada periodo le voy a ir remunerando o reconociendo unas pérdidas que serían el valor que para cada año hay en la curvita azul de esta gráfica un poquito feita, ¿cierto? Entonces fíjense que ese delta respecto a las eficientes, esa diferencia respecto a las eficientes, serían las pérdidas adicionales que le estaría reconociendo, ¿cierto? Quiere decir que en el año 10, pues ya no le dejo de pagar pérdidas adicionales, y empiezo a aplicarle las eficientes. Qué pena. Bueno, complementariamente a ese concepto, ¿cierto?, de pérdidas adicionales, viene el tema de los planes de reducción de pérdidas o los planes de mantenimiento de pérdidas, ¿cierto? Entonces, para cada operador de red, con ese indicador que vimos, con el indicador de pérdidas totales, ¿cierto?, se plantea una senda de reducción, que era esa lineecita azul que les estaba indicando, y
Sin embargo, aquí hay dos cosas súper importantes para tener en cuenta. Y es un tema que no es fácil de leer y muy pocas personas lo tienen claro, y es que en realidad existen dos sendas de pérdidas. Una la establece el regulador con una metodología que vamos a ver más adelante, y esa se la aplica el regulador dependiendo de los niveles de inversión que haga la empresa, y esa va porque va. Pero los operadores podían presentar su propia curva, ¿cierto? Su propia curva de gestión de pérdidas. Y esa curva les da el derecho a recibir un ingreso. Tenía unas reglitas esa curva, y era que la disminución entre dos periodos consecutivos no podía ser mayor al 12,5% de la reducción total de las pérdidas, ¿cierto? Aquí cada periodo es un año, ¿cierto? Cada periodo es un año. O sea, en 10 años, las empresas, vuelvo y repito, deben llegar a sus niveles de pérdidas eficientes. ¿Y de dónde salía el valor del plan? Salía de dos partes. Una, ¿cierto? La que establecía el propio operador de red, que ahí donde dice valor del plan, en esa cajita que tengo resaltada en rojo, sale una flechita hacia arriba que dice 5/6 por sumatoria desde K igual 1 hasta 6 de AOMP JK más Invenuc. ¿Qué es eso? Simplemente que el operador de red tomaba sus gastos de AOM de los últimos 6 años y lo sacaba un promedio, ¿cierto? Sacaba un promedio, y que por eso dividido en 6, por eso es 5/6, y multiplicaba por 5 porque en un principio se pensó en 5 años. Y a eso a esa partecita de AOM le agregaba lo que llamamos el Invenuc, que no es otra cosa que la remuneración de las inversiones que iba a hacer o que tiene que hacer la empresa para reducir sus pérdidas. Pero estas inversiones nada tienen que ver con las inversiones en activos de uso, o sea, todo eso que son unidades constructivas y todo eso que acabamos de ver del BRAE 0, el BRAE, todas cosas, nada. Ese es el mundo de las redes, ese es, no, aquí este Invenuc son macromedida, son medidas centralizadas, son contadores que el usuario no ha pagado y que toca de todas maneras instalarlos, y en general cosas relacionadas con la gestión de pérdidas, más, repito, no están relacionadas con activos de uso. De ahí salía ese famoso CEPOR. Y por otro lado, venía el cálculo del costo del plan eficiente, que es un aplicativo que desarrolló la CREG con la colaboración de la Universidad Tecnológica de Pereira. Y eso por ahí en el 2010 o tal vez 2009 empezaron un estudio en el cual ellos desarrollaron un algoritmo que permitía establecer con base en los niveles de ventas, los niveles de energías de entrada en 2 años consecutivos y una serie de supuestos sobre las inversiones unitarias para sacar una senda óptima, ¿cierto? Y establecer el valor de las inversiones necesarias. A mí me parece magia, un poquito mágico eso, ¿cierto? Pero pues nada, eso es lo que es, porque casi ningún operador de red casi que perdía el tiempo desgastándose, haciendo un plan, valorándolo, y para llegar y aplicar un modelo que hicieron hace 11 años una universidad con valor, en fin, con una problemática que pero nada. Lo normal es que al final del día siempre el mínimo de ese CPC y ese CEPOR es el CPC, y ahí ya no hay nada que hacer, lo que es.
pero sí hemos visto valores que en algunos casos nos parecen sobre remuneraciones y en otros nos parecen una tristeza. O sea, una empresa que atiende 123 municipios rurales, que le paguen lo mismo que una que atiende un municipio, no sé, en fin. Y la crítica mía, pues, es que esos modelitos pues fueron hechos hace mucho rato y adicionalmente deberían haber sido pues, validados con información real. Pero bueno, ya lo que es y eso hay que aplicarlo. Y el costo total del plan que salía de ahí, pues simplemente se dividía en 10, ¿cierto? Para establecer que fuera ejecutado el plan en un lapso de 10 años. Bueno, de este cálculo, ¿cierto? Que sale aquí, de este costo del plan, se emplea esa información para determinar lo que denominamos el CPROG, que es el costo del plan o programa de reducción de pérdidas, ¿cierto? ¿Qué requerían las empresas para tener acceso a esta remuneración? Primero, la presentación del plan de reducción, que era opcional. Luego, que los costos eficientes del plan estuvieran constituidos por una serie de inversiones que la CREG estableció, o sea, no podía hacer cualquier cosa. Que los gastos fueran aprobados al operador de red por la CREG, por supuesto, que la remuneración de los planes de reducción de pérdidas sería aplicada únicamente en los mercados de comercialización que presentaran pérdidas de energía eléctrica superiores a las reconocidas en el nivel de tensión 1 a la fecha de corte. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas que ya habían alcanzado niveles de pérdidas eficientes en el nivel de tensión 1 no tienen por qué recibir plan de reducción de pérdidas. Sin embargo, a estas empresas les permitían una remuneración por sostenimiento de pérdidas. Entonces, la remuneración de los planes de reducción de pérdidas está sujeta al cumplimiento, ¿cierto?, de la senda. Pues obviamente a nadie le van a remunerar si no logra cumplir con esa senda. Entonces, cada operador de red tenía la obligación de presentar la senda, ¿cierto?, presentar su plan, presentar la senda, y esa senda pues lo compromete a que si no la cumple, pues esa remuneración le pueden suspender el plan o, de ser el caso, le pueden cancelar el plan, ¿cierto? La suspensión pues aguanta porque permite que durante el periodo de suspensión le remuneren la parte de, no el INVENUC, o sea, la parte de inversión, sino el resto. Sin embargo, si a uno le han suspendido el plan, tiene que esperarse hasta el año siguiente para que le vuelvan a revisar si ya levantó la causal de suspensión y desde ese momento volverle a remunerar todo el plan. Bueno, la remuneración de los planes de reducción y mantenimiento de pérdidas de la energía se efectuará a través de la variable CPROG, lo hemos dicho varias veces, incluida en el costo unitario de prestación del servicio. O sea, cuando ustedes van y miran la resolución 119 y las modificaciones que tuvo, por ejemplo, en el año 2011 con la resolución 173, ven que ya ahí se incluyó dentro de la variable PR, o sea, la de pérdidas de la fórmula tarifaria, se incluyó el CPROG, ¿cierto? El costo unitario de gestión de pérdidas. Ok, la remuneración de los costos de mantenimiento de pérdidas de energía aplica para todos los OR. Sabe que a todo el mundo se le da un costo de mantenimiento independientemente de si ya ha alcanzado o no ha alcanzado el nivel de eficiente de pérdidas en el nivel de tensión 1. Y vuelve y juega, pues eso es lo que constituiría la remuneración del CPROG y no se encuentra sujeto al cumplimiento de ninguna otra condición. O sea, la gente, para que le paguen el AOM, llamémoslo así, o la parte de sostenimiento, pues no necesitaba ninguna senda. Bueno. Estos dos temas sí que han dado trabajo, o sea, digamos, a uno le llegan a diario consultas y consultas de todo este tema y a veces no crean, a uno lo dejan con indecisión, porque siempre para un regulador es muy, muy difícil
poder prever todas las gamas de situaciones que pueden presentarse, ¿cierto? Bueno, respecto a los planes de mantenimiento y su inicio, ¿cierto? Se dice que un operador de red, una vez le aprobaran el plan, ¿cierto? Y el plan se aprueba mediante la resolución, pues él tenía que ir y decir si aceptaba o no aceptaba esa remuneración, y si la aceptaba, pues le empieza a aplicar, ¿cierto? Y entonces ya el cargo CEPROC estaría vigente hasta que el costo no lo aprobado con base en la resolución, pues sea reemplazado por otra resolución. Un operador de red solicite el plan de reducción de pérdidas, pero no lo acepte, pues en ese caso no le remunerarían el CEPROC en la parte de inversión, pero sí en la parte de sostenimiento. Un operador de red solicite un plan de reducción y este haya sido aceptado, pero dicho plan haya sido suspendido o finalizado, según se establece en 736, pero ya pues de alguna manera les comenté que radica una suspensión y una cancelación. La suspensión tiene un tema súper importante. Uno de los causales más relevantes de la suspensión es durante un periodo no haber cumplido con la senda, pero hay otros causales de suspensión, que es no contar con la medida que le permita al operador de red establecer los flujos de energía entre niveles de tensión. La CREG estableció unos factores que denomina FDF, que no es otra cosa diferente que las fracciones de energía que pasan entre niveles de tensión, pero para poder medir estos FDF se requiere medida. Desde el código de medida, resolución 038 del 2014, las empresas tenían este mandato de instalar sus equipos entre niveles de tensión. En este momento, si no lo han cumplido en 13 meses después de haber salido la resolución que les aprobó los cargos en el marco de esta resolución 15, entonces les suspenden el plan de reducción de pérdidas. Y justo esta semana alguien me consultaba sobre eso. Dígame si eso es verdad. Dígame. Claro que es verdad y claro que le van a suspender el plan. Entonces póngase pilas a instalar los equipos. Bueno, tener los planes de reducción, ¿cierto? Deben tener en firme la resolución particular. O sea, si todavía no tengo la resolución particular en firme, todavía el plan no entra en juego. Sin embargo, acuérdense del famoso factor AIM, que es el ajuste de ingresos mensuales. También incluye el ajuste del CEPROC. O sea que la empresa le salieron los cargos y la empresa ve que le dieron una senda y una remuneración del plan de reducción de pérdidas, entonces sale y dice lo acepto, y si lo aceptaba pues le pagan la retroactividad del CEPROC entre la fecha 1 de abril del 2019 y la fecha en que la resolución de nuevos cargos quede en firme y empiece a aplicarse. Ok. El operador de red deberá informar a la superintendencia, al LAC y a los comercializadores presentes en su mercado el inicio de su ejecución del plan de reducción de pérdidas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos los usuarios tienen que pagar el CEPROC, todos los usuarios, y todos los comercializadores que operan en un mercado y que tienen una fórmula tarifaria que les aplica, pues deben incluir ese CEPROC en esa fórmula. Inclusive los usuarios no regulados deben pagar el CEPROC, e inclusive los usuarios que están conectados directamente al STN tienen que pagar CEPROC. O sea, por ejemplo, una línea como la línea Chivor, Huawei, Kifa, Rubiales, que es privada, ellos tienen que ir a pagar CEPROC. ¿A quién le pagan? Al operador de red que esté más cerca, que en ese caso sería la EPSA, ¿cierto? Es un cambio importante y para esos usuarios, pues, es una plática que ayuda a apalancar esta gestión de pérdidas. Una vez cumplidos los requisitos para dar inicio a la ejecución del plan, el LAC determinará el cargo CEPROC según lo establecido en el numeral 7351 en el mes siguiente a la fecha de recibo de la notificación de inicio. Pues eso es una cuestión de trámite que por supuesto tiene que darse.
Y pues aquí ya está el CEPROC, la fórmula cómo se calcula, ¿cierto? Y el cálculo del CEPROC, ¿cierto? Pues tiene toda esta formulación. Entonces está el CAP, que es el costo anual del plan, ¿cierto? Dividido en general, pues en ventas. Fíjense que este plan no tiene riesgo de recuperación. El único riesgo de recuperación es la partecita de recaudo. Si la empresa factura y no recauda, pues no va a recibir la componente del CEPROC. Este se indexa por IPP. Pues mire que en el denominador lo vemos, ¿cierto? Está ventas en el STN, ventas a comercializadores independientes, que es el CBCP, y ventas a comercializadores incumbentes, ¿cierto? Ok, tiene la parte del INVENUC-CEDEC, que es cuando la empresa tiene el plan suspendido, tiene que devolver la partecita de inversión, ¿cierto? Por eso tiene ese signo negativo en esta formulación. Y tiene el ajuste que les hablaba de retroactividad en el caso de que la empresa le hayan quedado sus cargos aprobados con una fecha muy posterior al 1 de abril del 2018. Entonces, es la forma como se calcula este CEPROC. Bueno, ¿cómo se evalúa el plan? ¿Cierto? Entonces aquí pues está con algún detalle para cada empresa, cuál es el periodo de evaluación, que viene siendo entre enero y diciembre de cada año. Fíjense que a diferencia de que aquí hemos manejado años que empiezan en abril y terminan en marzo del año siguiente, para el efecto de la gestión y evaluación del plan de pérdidas, el año sí es enero-diciembre. ¿Quién hace esa evaluación? La hace el liquidador y administrador de cuentas de XM, que es el LAC, ¿cierto? Y lo hace con base en la determinación del índice de pérdidas totales. ¿Cuándo lo hace? Lo hace 5 días hábiles después de, esto tiene que ser después de marzo, porque ya los nuevos cargos tendrían que aplicarse en abril de cada año, ¿cierto? O sea, la evaluación la hago de enero a diciembre, pero el año de aplicación va de abril a marzo, ¿cierto? Ellos pues hacen su cálculo, hacen su revisión, en fin, y con base en eso pues miran a ver si aplica la remuneración del INVENUC o no aplica, porque ya dijimos sobre el resto de cosas, pues se las siguen de todas maneras remunerando. Bueno. Ok. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Cuándo iniciaba el primer año de evaluación? Pues tenía que ser 2020. ¿Por qué? Porque el primer año de la resolución es para efecto pérdidas, fíjense, es 1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019. Pero la evaluación de ese año pues la hacemos en abril del año 2020, ¿cierto? Entonces es súper importante tener en cuenta. 2021 viene siendo el periodo 3, ¿cierto? 2021, o sea, mis años son 19 año 1, 22, 21, 3, 22, 4 y 23 el año 5, ¿sí? Bueno. Ok, ¿qué más tenemos acá? Nada, se hace el ajuste, se hace la revisión sobre el incremento para que no supere el 12,75, ¿cierto? Y siempre y cuando pues no haya causal de suspensión o de cancelación del plan. Que pues aquí de alguna manera lo detallamos. El plan de reducción de pérdidas puede ser suspendido o cancelado por encontrarse en curso en algunas de las causales. ¿Cuáles son las causales? De alguna manera ya me adelanté a ello, y son el hecho de no cumplir con la instalación de los equipos para medir el FDF, el hecho de no cumplir con la senda en un periodo, si en 2 periodos consecutivos
no se cumple, pues ya no es suspensión, sino es cancelación, ¿cierto? En fin. Y en cualquier caso de suspensión o cancelación, el LAC determina y publica el valor del CEPROC, como ya lo dije igualmente, eliminando la variable de inversión, el famoso INVENUC. En caso de suspensión, el cobro del CEPROC, considerando la variable INVENUC, puede ser reanudado cuando desaparezcan las causales de la suspensión. Y en caso de cancelación, el cobro de dicha variable no se reanuda, se da por liquidado y tiene que antes devolver los recursos que ya le habían pagado. Fíjense que esa parte es durita. Causales de suspensión: incumplimiento en la senda, en las metas que están en la senda, cuando el LAC se ha informado de fronteras comerciales entre agentes cuya información de las características de la misma difiera de la registrada en la SIC, que suele suceder porque o la frontera no cumple con las características del código, o la medida no está telemedida, o simplemente los equipos se dañaron y no fueron repuestos en los términos que prevé el código de medida, que es la resolución 038 del 2014. Esta que ya la había referido, cuando a partir del 13 del mes de inicio del plan, el operador de red no informe al LAC el tema de los FDF, ¿cierto? Cuando el LAC se ha informado que la vinculación del usuario a la red está incompleta o desactualizada en el SWI. Fíjense que en esto la CRE fue muy, pues yo digo que como debe ser, actuó muy bien, ¿cierto? El tema, además de que las medidas queden escritas, es que la parte que tiene que hacer la vigilancia sea capaz de hacerlo. Porque uno felicita y aplaude este tipo de medidas, ¿cierto? Que todos los usuarios tengan un amarre cliente-red, pero bueno, ¿quién me está verificando eso, cierto? Eso es súper importante. O sea, porque yo puedo poner una cantidad de reglas, pero si no, quien hace la supervisión y vigilancia no tiene el equipo humano o no tiene, en fin, la disposición, o en fin, sea por lo que sea, si no cumple con esa tarea, pues eso queda escrito ahí muy bien, pero pues nunca se llega a hacer una verdadera gestión. En el tema de cancelación, cuando hayan transcurrido 12 meses posteriores a la detección y notificación de inconsistencias en la información del vínculo cliente-red, fíjense que van siendo las mismas, aquí lo que juega es el tiempo. Cuando la información de ventas de energía reportada al SWI sea modificada en el SWI con posterioridad a la fecha del cálculo del índice respectivo, porque no se le puede permitir a la empresa, ¿cierto?, que una vez le hayan pagado, una vez se haya calculado un IPT con una información que ellos registraron en el SWI, la misma sea modificada y pase por alto el hecho de que se le han hecho unos pagos. Cuando el operador de red mismo pues decida finalizar el plan, cuando se reincida en alguna de las causales de suspensión. O sea, el causal de suspensión conlleva a que si se reincide, pues ya no es suspensión, sino es cancelación por incumplimiento de las metas del plan durante 2 periodos consecutivos, que ya lo habíamos referido. Entonces, fíjense que eso está muy claramente establecido en la resolución, ¿cierto? Y es cuestión de tener quien vigile que esto se cumpla. Me parece que en la medida que le han venido dando tareas, al LAC, y este cuenta con sistemas de acceso directo a la base de datos de los operadores de red, pues eso le va a dar un apoyo a la superintendencia para poder verificar que la información que entregan las empresas sí se ajusta a la realidad. Ahora, el operador de red pues también puede solicitar la cancelación del plan, y en este caso pues aquí tenemos en esta diapositiva el procedimiento en esas situaciones, ¿cierto? Se le verifica que el operador de red haya cumplido la meta aprobada hasta el periodo de evaluación anterior al de la fecha de solicitud, porque no tendría sentido que la empresa se dé cuenta que no cumplió y ese día sale corriendo a decir que quiere cancelar el plan, ¿cierto?, por iniciativa propia.
Una segunda causal o un segundo elemento a revisar es si el operador de red cumplió la meta aprobada para el periodo de evaluación anterior al de la fecha de solicitud de la cancelación del plan y debe devolver los ingresos recibidos durante el periodo de incumplimiento. O sea, el tipo no cumplió, pues entonces tiene que devolver la plata. Y una tercera, si el operador de red se encuentra en causal de suspensión del plan, debe devolver los ingresos recibidos durante los periodos de incumplimiento. O sea, se le suspendió el plan, pasa un tiempo, él no solicita la cancelación, pero entonces tiene que devolver la partecita que le habían dado antes de la suspensión del plan, ¿cierto? Y finalmente, cuando el operador solicite la cancelación de la ejecución del plan, se suspenderá inmediatamente el cobro del INVENUC. Eso es lo que tengo yo o que tenía hasta el día de hoy. Creo que hicimos un barrido un poquito rápido, pero espero les haya sido de utilidad. Si alguien tiene alguna pregunta, pues con gusto la resolvemos, la atendemos. Tu micrófono está activado. La pantalla principal Camilo, ahora tiene una el diseño pregunta. normal. ¿Aló? Aló. Sí, Camilo, una inquietud es que con respecto a las inversiones, habla Fernando Rivera, con respecto a las inversiones, a ver, se supone que el activo va a ir llevando una depreciación acumulada. Lo que yo así es, Fernando. Entonces, por ejemplo, si un activo, por decir algo, tiene una vida útil que declaró el operador o una vida útil remanente, supongamos de 10 años. ¿Sí? Sí. Una vez que pasen esos 10 años, ¿el operador está obligado a retirar ese activo? Él no está obligado a retirarlo. Lo que sí se va a retirar es de la remuneración. O sea, muy seguramente... Muy seguramente el activo va a seguir operando, al menos mientras el operador de red lo reemplaza por otro. Pero, por ejemplo, un centro de control. La mayoría de los centros de control cumplieron ya los 10 años. Sí. Y los tipos no salieron a decir, yo ya no cumplo la función de centro de control, no, sino que van a tener remuneración cero por esa actividad y en el entretanto tendrán que estar trabajando fuertemente para reponer el centro de control, actualizarlo. O sea, que no te lo remuneren no quiere decir que lo debas de sacar, porque pues te podría causar un problema grave en la prestación de servicio. Pero entonces no se le sigue remunerando, por ejemplo, el caso de un transformador, de una red, una línea. Hay un detalle, Fernando, y qué bueno la pregunta, a mí se me ha pasado ahorita por alto, pero es que cuando las empresas, no sé si te acuerdas que habíamos referido al hecho de presentar un sistema de gestión de activos, les dijeron que aquellos activos que ya habían cumplido su vida útil, les podían dar otros 5 años de remuneración como un incentivo para que tengan disponible su sistema de gestión de activos. Sin embargo, ahí habría una serie de preguntas que hacerle a la CREG, porque esos 5 años de remuneración corresponderían ¿a qué? Un RC, está bien, cada año dele otro RC, pero ¿cuánto le estaría pagando por la partecita? No sé si te acuerdes, por la parte de la BRA remanente, llamémoslo así, por el R. O sea, arranca y lo devuelve 5 años de BRA y le acumula una BRA que es 5 años, o cada año le paga el RC y no le remunera la componente de interés. En fin, eso no está tan claro de cómo es que va a ser eso. Sí, bueno, era una inquietud. Y la segunda, excúsame, es la siguiente. A mí me parece que la regulación, no sé, como de pronto puede tener
en parte un incentivo perverso, la 015, por lo siguiente. Cuando se remuneraba según el consumo de los clientes, o sea, yo colocaba el activo y recuperaba la inversión con las ventas de energía, ¿cierto? Sí. Pues yo tenía que ser muy asertivo en mi inversión. Pero en este otro caso, yo lo que noto es que de pronto por ahí habrá unas inversiones que no son tan eficientes y que sin embargo van a ser remuneradas. Total, Fernando, porque es que las dos metodologías se paran en dos extremos. Las metodologías se paran en dos extremos. El tipo que le dicen, hombre, yo le voy a remunerar un cargo, no me importa, simplemente cóbreselo a quien le llegó la energía. De ese amigo sucede, yo no sé si les refería el ejemplo de la buseta, el tipo que le dicen cobre 2.000 pesos por usuario de la buseta, y ese tipo lleva gente colgando en el capó, gente por todo lado, y a todo cobra los 2.000 pesos, ¿cierto? Y el que no lee los 2.000 pesos lo baja a varilla, y en fin, ¿cierto? Y la calidad del servicio es porquería. Eso el tipo que le fija una tarifa, y es el ejemplo anterior. Nadie invierte, todo el mundo tiene una viejera, todo el mundo quiere tener taqueado eso, sobrecargado, en fin. Y el otro mundo es el que le dicen tranquilo, haga inversiones que se las pagamos. Y entonces ese señor arranca a hacer inversiones como loco, porque en realidad la tarifa de él no va a estar determinada, sino que lo que va a estar determinado es el ingreso, y la tarifa va a ser variable en la medida en que haya una demanda, pero si la demanda es poquita, pues el usuario paga harto, y si la demanda es mucha, pues el usuario paga menos. Entonces, cuando uno tiene estos esquemas de ingreso regulado, sucede ese fenómeno que en economía los llaman el efecto de Aber-Johnson, ¿cierto? Y el efecto de Aber-Johnson se compensa cuando sea un tercero ajeno al agente remunerado el que establece las necesidades de inversión. Eso es el esquema. Fíjate que si tú vas a ver el STN, así era, ingreso regulado puro, pero hay un planificador que es la UME, que es quien decide cuándo se hace un proyecto de transmisión. Sin embargo, en distribución nos va a quedar un huequito porque no tenemos una UME que sea la que verifique ese punto que su merced de muy buen observador ha resaltado, y es que arranquen como locos a meter cosas donde es fácil meterlas, que valgan harto, y si prestan o no prestan un servicio, igual me da. Voy, le pongo reconectadores en cualquier lado, si funciona o no funciona, eso no me importa. En fin, que puede ser con mala intención o puede ser en realidad un tema que a la empresa se le vuelva difícil gestionar. Eso no lo podemos, digamos, precisar con certidumbre, pero lo que decíamos, yo hoy pongo un reconectador, pero si no tiene señal de comunicaciones, todo no está agarrado a un SCADA ni nada, pues eso no me sirve para nada. Es como tener un seccionador y a la final no me está funcionando, ¿cierto? Entonces sí se necesitaría la función de una entidad con toda la estructura técnica que permitiera revisar esos planes de expansión, verificar que tienen un efecto, ¿cierto? Y pues se han previsto unas auditorías a los planes de inversión, pero a la final esas auditorías, me imagino que si terminan haciéndolas nuestros auditores de siempre, que son firmas expertas en auditoría, pero no expertos en la parte técnica y que no tienen como el soporte para decir en realidad cumplió o no cumplió, terminarán diciendo sí, ahí hay una unidad constructiva, sí la hizo, pero no podrán dar con un buen criterio de planeador, un criterio técnico para decir, hombre, entró con una cargabilidad razonable, está funcionando bien, si atiende o no atiende, sino que serán, entonces, en las auditorías va a estar el éxito, y en los requisitos que la CREG
le ponga a estos auditores. Es eso. Ok, muchísimas gracias, Camilo. No, señor, con gusto. Pues tengo otras inquietudes, pero después, en la próxima, te las comento. De acuerdo. ¿Alguien que tenga alguna otra inquietud? Bueno, si así no es, y si las cosas medianamente han quedado claras, pues entonces yo les agradezco y nos queda una sesión de trabajo que desarrollaríamos dentro de 15 días, ¿cierto? Dentro de 15 días. Pues muchas gracias y pues que tengan una muy buena noche. Gracias, ingeniero. Sí, está prevista para el 13 de julio, ingeniero, ¿sí? Correcto. 13 de julio. 13 de julio. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muy alegre de haber saludado a personas que hace muchos años no veo. Que tengan un Gracias, ingeniero Camilo. Muy amables a todos los asistentes y una feliz noche para todos. Nos vemos el 13 de julio. Muchas Gracias, Camilo. Muy amable. Suerte. Bueno, gracias. Gracias, hasta luego. Buena noche. Miguel. Chao, Gustavito. Muchas gracias, hasta luego. Chao, Fernando. Chao, que estés bien. Rafael. Chao a todos. ¿Cómo? Buenas noches.